Y con eso sí concluiríamos entonces el ejercicio, ¿sí? Volviendo entonces a las condiciones que nosotros tenemos planteados, recuerde que tenemos un requerimiento de una máquina para la prensa, 3 fresadoras, 2 taladradoras, 2 puntos de inspección, 4 de acabado y por último 1 de empaque. Entonces, como en este caso nos dieron las situaciones en donde eran claras las medidas, pues esas medidas las voy a tener en cuenta para la cantidad de equipos que requieran, hasta las de producto terminado y producto de materias primas. Como también tenía un pequeño esquema, pues puedo ir ubicando qué es lo que hago en este momento. O sea, si nosotros nos damos cuenta, el pequeño esquema que hicimos de acuerdo a las prioridades entre las áreas me permitió establecer un esquema de cómo debía ubicar las distintas áreas iniciales. No he hecho nada más que transcribir las cantidades de máquina. En F necesitaba 3, eso fue lo que puse acá. En acabado necesitaba 3 también, 4. Fue lo que los coloqué acá y así sucesivamente. Con eso terminaría, pero vamos a hacer una evaluación de esta propuesta que estamos haciendo. ¿Y cómo hago esa evaluación? A través de una calificación que se llama calificación de adyacencias. ¿Cómo se califican las adyacencias? Pues aquí tenemos un pequeño esquema inicial y luego lo vamos a llevar a nuestro ejemplo para que podamos determinar cómo es la calificación de adyacencias. Pues de acuerdo a la distribución que tenemos inicialmente, es decir, ese esquema a mano alzada que pudimos hacer, recuerden que cada una de las relaciones entre las áreas calificadas como A, E, I o incluso la última que es la O, tienen un valor cuantificable. Recuerden que ya tienen unos valores numéricos de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Esos números los representamos en cada una de las áreas y aquellas adyacencias presentes se contabilizan y las que no, pues no se tienen en cuenta. Se saca un valor porcentual y ese valor porcentual hay que intentar que sea lo más cercano al 100%, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a un cálculo que nos permita saber si hay alguna adyacencia que se pueda mejorar? Vamos a revisar nuestro ejercicio. Recuerden que esta fue la matriz de relaciones finales de las distintas áreas. Entonces, si nosotros llevamos a nuestro esquema y contabilizamos de acuerdo a la matriz de relación, nos vamos a dar cuenta que existe un área que no tiene vínculo en el esquema formal que hicimos, ¿sí? ¿Cómo así? El área de prensas relacionada con los tornos físicamente no tiene una adyacencia, es decir, no son adyacentes. Como no son adyacentes, ese valor no lo puedo contabilizar. Como si puedo contabilizar prensas con fresado, porque la prensa con fresado sí tienen una adyacencia puntual. Si nos damos cuenta aquí, la de prensas con taladro no, pero la de prensas con fresado sí. En ese orden de ideas sigo evaluando ¿qué? Cómo es la presencia de cada una de las relaciones. Fresado con taladrado, fresado si se relaciona, si tiene adyacencia con taladrado. Lo mismo fresado con inspección, inspección con acabado, acabado con la etapa o el proceso de embalaje. Y así puedo ir mirando cada una de las etapas, ¿sí? Y me doy cuenta de que todas cumplen excepto la primera. Entonces, en ese orden de ideas y en esa capacidad de análisis que nosotros tenemos, si yo puedo hacer un movimiento que no rompa con los esquemas iniciales, pero que me favorezca el poder no anular, sino poder favorecer esta que no pude tener en cuenta, si yo hago este movimiento que estoy señalando aquí, el área P que debe tocarse o que debe estar adyacente a F y debe estar adyacente a M, fíjense que si la pongo aquí, sigue estando adyacente a M, sigue estando adyacente a P, pero ahora queda adyacente con T. Si hago ese pequeño cambio, ya puedo tener en cuenta que P y T ahora están adyacentes y cuando yo contabilizo,
pudo tener o pude alcanzar el 100%. No ahora vayan a amarrarse a que siempre se cumple el 100%. La idea es de que ustedes intenten hacer los movimientos que sean necesarios para quedar en un valor porcentual lo más cercano al 100%. Si no se puede, pues están indicando que existe una pequeña restricción y ustedes tendrían argumentos y razones para decir el por qué se quedó la distribución final o formal de esa forma, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro análisis, volviendo a nuestro esquema de búsqueda y selección, ya hicimos una representación formal de los espacios e hicimos unos análisis tanto de factores influyentes como algunas limitaciones que se dan, porque si no se puede, pues no se puede, tengo limitaciones, ¿sí? Uno quisiera dar hasta donde más se puede, pero hay un momento en que las mismas limitaciones formales del campo no los impiden. Entonces, en esa búsqueda de solución ya tenemos planteada una propuesta formal. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Evaluarla. Evaluarla para saber si podemos de alguna forma seleccionarla. Entonces, en ese orden de ideas, si yo a través de la localización, que fue el proceso anterior, ya pude encontrar un local, un espacio, ya pude localizar un posible escenario para mi empresa, para mi desarrollo productivo, entonces vamos a suponer que sea un área como esta, que tiene una entrada, que tiene unas facilidades. Recuerden que facilidades son aquellos espacios que se requieren, que son importantes, que son indispensables, como son los espacios para descansar y comer, o también los espacios para poder ir al baño. O sea, son cosas que no se pueden limitar, ¿sí? Y de acuerdo a un plano que está en una escala adecuada, vamos a utilizarlo para poder confrontar nuestra distribución sistemática versus el plano de localización que tenemos, ¿ok? Entonces, si en ese orden de ideas estamos claros, incluso debemos tener en cuenta las posibilidades de restricciones que nos dan espacios como estos que vienen siendo unas vigas en I o en H. Esta bodega tiene distribuidas 9 columnas que tengo que tener en cuenta a la hora de ubicar mis máquinas, ¿sí? Como este es el diagrama de espacios que nosotros tenemos de acuerdo a la cantidad de máquinas, cuando lo llevamos al plano, a la escala adecuada, nos damos cuenta que tenemos algunas restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Pues la entrada quedó cerca de donde están trabajando el personal de acabados, muy cerca de la puerta, que no hay espacio casi ni para caminar, y no es posible que yo esté trabajando incluso de espalda cerca de la puerta. Ahora, ¿cómo hago para entrar o para hacer llegar la materia prima? Si la materia prima me quedó al otro lado y este es el producto terminado, no tengo ni siquiera o por dónde caminar para poder desplazarme y traer los elementos de la calle acá. No es como lógico, no tiene mucha viabilidad esta relación de espacios, ¿sí? Lo mismo la parte de las facilidades, quedó muy cerca a una fresadora en donde el mismo carro que desplaza o el espacio que necesitamos está muy cerca de la puerta de acceso, entonces es difícil. Y por último, la columna quedó sobre una máquina, quiere decir que ahí es imposible colocarlo porque no puedo colocar este punto de inspección sobre el punto o sobre el espacio donde tengo las columnas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer unos movimientos. ¿Cómo voy a hacer estos movimientos? Sin castigar el esquema inicial, voy a hacer un pequeño giro, en este sentido que me permita ganar espacio para poder modificar y para poder movilizar nuestro esquema de distribución de plantas o de equipos en nuestra planta. Entonces, al hacer este movimiento, ya tengo el espacio suficiente para correr lo que anteriormente me quedaba muy pegado a la puerta, poderlo movilizar. Y esta parte que me quedaba también incluso en la parte inferior, poder correrlo de tal manera de que ahora tengo acceso fácil a la calle y a mi espacio de producto terminado y de producto o materias primas. Adicionalmente a eso,
puedo jugar con giros individuales en cada una de las áreas para buscar espacios para luces, espacios para los pasillos, facilidades para mis trabajadores que tienen que ver incluso con los requerimientos de ley, ¿sí? Espacio suficiente de ventilación, espacio suficiente de visibilidad, espacio suficiente de comodidad que me permitan pues que en últimas la distribución final que hago sea lo suficientemente adecuada, ¿sí? Entonces al hacer giros ya empiezo a ver un poco más de, incluso hasta de belleza, un poco más de visión de lo que quiero ver de empresa y ya pues en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad y movilidad, que no se vaya a entorpecer una empresa, una área con otra, pues lo voy acomodando. Ya yo creo que el esquema es suficientemente claro, ya los giros que hemos hecho por comodidad, por seguridad, por trabajo, por manejo de materiales, ya son cambios mínimos que puedo ir haciendo, ¿sí? Entonces, en esa evaluación y selección final, también me tengo que apoyar en un marco normativo. Yo no puedo decir que el pasillo va a ser de 20 o de 30 o de 40 si no me fijo en lo que diga la ley, que la ventana o los espacios de luminosidad ya tienen que cumplir con unos decretos de ley porque hay que respetar también y favorecer la recreación, el espacio que se necesite dentro de lo normativo protegiendo la seguridad, ¿sí? Y en esa evaluación pues presentamos el diseño final que como ustedes pueden ver cumple con los requerimientos iniciales pero de acuerdo a los espacios que ya me quede finalmente en la empresa. Si quiero girar un poquito más hacia la izquierda o esto subirlo un poquito más para que no quede tan cerca de la columna, ya esos son espacios finales que nosotros podemos aprovechar y que ya físicamente los podemos ubicar con un poco más de confort, ¿okay? Aquí tenemos un par de alternativas finales para nuestro proceso que lo que implicaron fueron simplemente pequeños giros, pequeños movimientos para tratar de ubicar y dejar una decisión final que tenga contento tanto a los trabajadores como al personal o digamos a aquellos responsables de las áreas y de las empresas que en última nos contratan a nosotros por nuestro servicio. Pues bien muchachos, esto era básicamente lo que quería decirles. Aprovechen el tiempo, el espacio y bueno, se dan cuenta que es una muy buena alternativa para ser eficiente al interior de las empresas. Nos estaremos viendo, seguimos en contacto y bueno, este es el fin, pero por ahora. Estamos atentos, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que me pueden contactar por correo electrónico o estamos atentos ante cualquier otra duda para ayudarles. Felicidades, feliz día, chao.